Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra de Dios. Estamos queriendo conectarnos con Argentina, aquí con mi hermano. Yo creo que ya está casi listo por conectarse. Tenemos este lindo estudio para el día de hoy, este tiempo donde vamos a hablar un poco del libro de Eclesiastés. Así que ojalá que usted nos pueda acompañar en este tiempo. Estamos tratando de que, hermano, yo creo que ahí de a poquito internet lo está agregando. Así que si el Señor lo permite, vamos a estar entonces en acuerdo. Ahí quiero preguntarle, como estamos en vivo, ¿verdad? Quiero preguntarle a mi hermano si está bien, si estamos muy arriba, muy abajo, cómo nos vemos. Hola, Hernán. Bendiciones, pastor. ¿Cómo va? Bendiciones. Ahí te veo bien, ¿eh? Bueno, entonces, gloria a Dios, acá se te ve bien también. Eh, Vamos a comenzar, ¿qué te parece? Con oración. Hay bastante para compartir el día de hoy y vamos a ir pidiéndole a los hermanos que busquen la palabra de Dios en Eclesiastés, capítulo 7. Capítulo 7, vamos a estar viendo el 9 al 14, del 9 al 14, pero recorriendo un poquito también algún otro tipo de versículo. Así que vamos a orar, vaya buscando ahí la palabra de Dios, hermano, hermana, y vamos a comenzar. ¿Qué les parece? ¿Querés orar, Hernán, para empezar? Oramos. Amén. Querido Dios, bondadoso Señor, gracias, Señor, por permitir nuevamente este encuentro, Señor, para traer tu palabra, Señor, para saber siempre un poquito más acerca de tu carácter, de tu bondad y tu mensaje para nosotros, Señor. Nosotros te pedimos que traigas palabra, que traigas pensamientos, Señor, que sea tu palabra la que salga de nuestra boca, Señor, que Sí, Señor. dispongas los corazones también, tanto de las personas, hermanos que están escuchando, como los nuestros, Padre, para atesorar tu palabra y realmente poderla poner en práctica, Padre. Nosotros te agradecemos nuevamente, dejamos todo en tus manos, en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Y antes de, a mí me gustaría si damos una pequeña introducción. Un libro difícil, el libro de Eclesiastés. Un libro escrito por un hombre que supuestamente fue el más sabio de la historia, pero en sus últimos años, ¿verdad? Vivió de una manera prácticamente alejado de lo que era la sabiduría de Dios, todo lo que el Señor le dio. Entonces, ¿cómo encajamos lo que Salomón nos habla en este libro de Eclesiastés? Tan diferente a Proverbios, por ejemplo, donde en Eclesiastés vemos un poco al rey Salomón un poco ya gastado, tal vez por el pecado, tal vez por las malas decisiones, con gran sabiduría todavía, porque vamos a estar compartiendo hoy lo que él nos quiere hablar, pero un libro difícil de Eclesiastés. ¿Cómo lo ves al rey Salomón en uno de estos últimos de sus escritos? Bueno, lo vemos al rey Salomón acá ya anciano, ¿no? Recién decías vos, ahí en Primera de Reyes, cuando nosotros vemos a este rey, no es el mismo Salomón el del capítulo 3 de Primera de Reyes que el del capítulo 11, ¿no? Cuando ha construido ya en lugares altos los altares para adorar a dioses paganos. eh, y a diferencia de Proverbios, ¿no? Que habla acerca de la sabiduría que tiene su origen en Dios, acá ya encontramos en Eclesiastés a esa sabiduría natural, ¿sí? Que está apartada de Dios, pero que apartada de Dios también procura encontrar la verdad y la felicidad, ¿no? Exacto, exacto. Me encanta cuando en el final del libro él prácticamente dice, el fin de todo el discurso es este. Ama a Dios, disfruta lo que Dios te da, porque
todo pasa, todos vamos a dar cuenta delante de él, el hombre es polvo y vuelve al polvo. Entonces, sí, un libro difícil, entendiendo el corazón de Salomón, cómo pudo haber caído de la manera que cayó, ¿verdad? Pero vamos a entrar, si te parece, un poquito en el tema. Elegimos nosotros, hermanos, estos versículos del capítulo 7, relacionado un poco, del 9 al 14, relacionado un poco con la locura que desde hace unas décadas, 2 o 3 décadas, se vive con el tema de el mejorar económicamente, el no importa lo que signifique invertir tiempo, esfuerzo, familia, eh, todo lo que significa perder supuestamente para ganar una cierta posición económica o un título o un prestigio. Vamos a estar compartiendo el capítulo 7 de Eclesiastés, del 9 al 14, y en el 9 comienza de alguna manera, del 9 al 14 habla un poco el valor de la sabiduría sobre lo que es la riqueza, el nombre, la posición o el prestigio. Entonces vamos a ir compartiendo desde el verso 9 en adelante. Yo lo voy a leer, Hernán, y si querés compartir Sí. lo que tenés ahí, lo que investigaste. Dice el 7:9 de Eclesiastés: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿En qué contexto nos está hablando Salomón de el pecado de enojarse y ser tomado como necio? ¿Qué te parece? Acá lo está relacionando con la impaciencia en la adversidad. Nosotros tenemos que recordar que necio en las escrituras aparece como lo contrario al sabio y está hablando de una necedad que tiene que ver con la falta del conocimiento de Dios. Y en este sentido, en la impaciencia, en la adversidad, en los desiertos, ¿no? Me hace acordar allá cuando el Señor le saca el agua de la roca del pedernal, ¿no? Los hice caminar por este desierto espantoso. Parece que ahí como que nosotros nos olvidamos en algún sentido y nos impacientamos, perdemos la paciencia. En un momento como la perdió Job, ¿recordás ahí en el libro, en las escrituras? Y está hablando de esta impaciencia que tiene que ver con con nuestra posición en relación a Dios, en las cosas, entre comillas, como pensamos que no deberían salirnos, en esos momentos duros, en esos desiertos, donde, Esa- donde bueno, perdemos la paciencia, nos enojamos, ¿no? Habla del enojo como distintivo de los necios, pero es un enojo que surge porque en algún sentido también uno cuestiona o puede llegar a cuestionar al mismo Señor, ¿no? A su soberanía. sí, y aplicándolo, lo podemos aplicar, como vos decís, a cada aspecto de nuestra vida. Cuando algo no está saliendo o no sale como yo quiero, o pienso que tendría que salir y me enojo, eh, aplicándolo a la riqueza o al no poder lograr a lo mejor, o a lo que logré pero ya no lo tengo, yo creo que está relacionado también con ese enojo que aparece con el descontento muchas veces, con el descontento en general. Y acá, aunque, ¿verdad? El escritor lo aplica a lo que aparece en las riquezas cuando no hay contentamiento, yo creo que lo aplicamos a todo lo que significa estar en desacuerdo con lo que Dios me está dando o me ha dado. Eh, Acá hay un versículo en el libro de Santiago, si alguno de los hermanos nos quiere acompañar, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 19, ahí dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, ¿no? Ahí Santiago nos está también dando la clave y nos dice, tanto acá en el Nuevo Testamento como acá en el Antiguo, la palabra me está diciendo, tené cuidado cuando te enojas, cuando las cosas no salen como
te gustaría. Tené cuidado en no enojarte, eh, no seas considerado necio cuando te enojes porque algo el Señor no te lo está brindando a nivel económico, a nivel de posición, a nivel de prestigio, a nivel social, a nivel de querer conseguir algo, porque todos lo tienen y yo como cristiano, ¿cómo no lo voy a tener? Entonces, eh, aún en esta sabiduría un poquito ya al final de su vida, un poquito ya gastado el rey Salomón con pecado, pero nos da este consejo: no te enojes por cualquier logro que el Señor todavía no te ha dado. ¿Por qué? Porque acordate que el enojo, cuando se levanta en contra de Dios, sos considerado necio, como dice la palabra. No sé si tenés algo más ahí con el versículo 9. Sí. No, y el hecho este que estás diciendo, ¿a qué consideramos una riqueza? Porque siempre nosotros podemos relacionar la riqueza con el dinero, pero vos bien dijiste, Exacto. una posición, aquello que yo tomo como valor, o aquello que yo creo que debo lograr, también está, para ponerlo bien en el contexto actual, dentro de lo que es ser exitoso. Yo estoy contento cuando me siento exitoso y no lo estoy cuando no me siento exitoso. Ahora, podemos, para que cada uno de nosotros podamos ir pensando en cada aspecto de nuestra personalidad y de nuestra vida, para poder hacerlo más abarcativo, no quedarnos solo en que, no, yo no busco la riqueza, yo me contento, pero ¿a qué consideramos riqueza? ¿Qué es un valor y un bien para nosotros que consideramos que debemos tener y a veces no lo conseguimos porque pensamos que a lo mejor esa es mi voluntad, pero la voluntad de Dios para mi vida hacia ahora? Claro, y siempre la palabra nos muestra, ¿verdad? Que el Señor quiere que prosperemos en todas las áreas. Allá el Mm. apóstol Juan, ¿verdad? En Juan 3, las cartas de Juan 3, cuando le dice, yo amado, yo me alegro y yo me conforto y yo sé que estás prosperando en todas las áreas de tu vida, incluye lo económico. Pero, ¿quién más poderoso en aquella época que el rey Salomón? Yo creo que en toda la historia no va a haber ni hubo ni habrá un rey como el rey Salomón. El otro día estaba leyendo al rey Salomón por año, solamente de oro, todas las colonias, los países, todo lo que él gobernaba, le llevaban 28 toneladas de oro, 28 toneladas de oro. ¿Se Ah, imaginan? ¿Se algo imaginan? de dinero. Aún ese rey, aún ese rey se desvía. Y yo creo que en este punto Salomón estaba descontento con su vida también. Lo bueno que nos deja estos consejos, ¿verdad? Para aquellos que a lo mejor sienten que, bueno, yo puedo buscar de Dios, yo puedo ser espiritual, pero siempre primero está el tener, el dejar a mis hijos, el dejar, más que nada cuando uno también vive como inmigrante, hay como ese challenge, como ese, no sé, eso de decir, yo tuve que dejar un montón de cosas, a mí acá me va a ir bien. El rey Salomón nos da un warning, nos da un llamadito de atención y nos dice, cuidado, cuidado porque lo material te puede llegar a convertir en un necio delante de las cosas de Dios. Eh, ¿Querés Para, y leer para, el... Sí, sí, quería decir algo más, porque no, a veces erróneamente, inclusive por ahí para los que no son cristianos y nos consideran como que nosotros, como que los que estamos en el Señor, no tenemos que ocuparnos o no es nuestro deber ocuparnos también de un sustento. Sí, sí, nosotros tenemos una parte de la responsabilidad. El problema es que esta vanidad de todas las ocupaciones mundanas toma el protagonismo cuando claro. se vuelve lo más importante, cuando nosotros sacamos la vista, la comunión, nos alejamos de la comunión con el Señor y algo se vuelve tan importante que es buscado eso, buscamos eso y no buscamos el reino, ¿no? Entonces, Ya. eh, ¿eh? No, No y somos, sí, no tenemos una vida ascética. Nosotros tenemos las responsabilidades, pero ojo donde ponemos el foco, ojo quién se vuelve el protagonista, quién se vuelve el amo en nuestra vida, ¿eh? bueno, el Señor, acordate que el Señor Jesucristo ya dijo, no podés servir a dos señores, ¿verdad? Mm. Eh, y te puedo asegurar, Hernán, que lo hemos visto, lo vemos con Marta como pastores, es tan delgadita la línea
tan delgadita la línea que separa lo que es el deseo de progresar y servir a Dios, cuando se pasa un poco al otro lado y ya vos ves en familias o en matrimonios que sirven, que servían, cuando ya empieza un poquito la falta de control en lo que es la ambición, de repente la bendición llega. Yo creo que hay veces que el Señor envía bendiciones demasiado rápido y a lo mejor el varón, la mujer cristiana no lo puede manejar de una manera bíblica, ¿verdad? El mundo lo maneja a su manera, pero es muy difícil no pasar esa línea. eh, yo creo que lo ideal es que cada creyente en, en, en humildad delante del Señor diga, Señor, a mí me gustaría lograr esto en la vida. Por supuesto de tu mano, que tu voluntad, si es tu voluntad que me lo mandes, pero muéstrame, Señor, si estoy equivocado en lo que ambiciono, si es demasiado. A lo mejor el Señor, alguno de ustedes o de nosotros nos va a decir, en realidad es demasiado poco lo que estás pidiendo, yo tengo más. El rey Salomón pidió solamente sabiduría y el Y Señor le dio. dijo, porque pediste solo sabiduría, te voy a llenar de toda bendición también, aún económica, posición, nombre, prestigio. Entonces, tengamos cuidado con esa línea muy finita entre, no, porque Dios me está diciendo que me esfuerce, como vos decías, para lograr esto. La pregunta es, ¿viene de Dios? Que eso no evite que sigas sirviendo a Dios, orando, recibiendo la palabra y creciendo en lo espiritual, porque si no, no va a haber ganancia de ningún tipo. Eh, yo si querés leo el 10 o si querés leerlo vos y comparto ahora yo primero y después lo que investigaste en el 7:10 de Eclesiastes. ¿Qué te Bueno, parece? versículo 10, entonces, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Amén. Y acá Salomón me imagino que también se incluye él, ¿verdad? En esto. A lo mejor se ve él rodeado de falta de comunión con Dios, rodeado de paganismo, 1000 mujeres entre reinas y concubinas, eh, y de repente el rey Salomón nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, dice, nunca pienses o nunca te amargues, nunca te desanimes pensando que el tiempo fue mejor, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Yo creo que esto está relacionado cuando la persona comienza a dudar de que la providencia de Dios para este día no es la misma que hace 5, 10 o 20 años atrás. Yo creo que está relacionado cuando creemos que antes tomábamos decisiones mejores o antes éramos más bendecidos o al revés. La palabra la podemos aplicar también cuando hay gente que dice, no solo lo pasado no fue bueno, tampoco va a haber nada bueno en el futuro. Eh, yo he conocido personas que son cristianas, conocen la palabra y sin embargo pareciera que siempre hay un desánimo, una amargura, lo pasado no fue bueno o fue demasiado bueno y por qué ahora estoy pasando por lo que estoy pasando. Acá el rey Salomón nos dice, cada vez que compares lo pasado con lo que está pasando en este momento, no estás aplicando mi sabiduría, no estás aplicando la palabra de Dios, no estás acordándote lo que mi Hijo Jesucristo te dijo cuando dijo que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tenemos control de tu vida, tenemos la perfecta providencia. No nos olvidemos también, ya para terminar con este punto de este lado, ¿verdad? De lo que yo vi, el enemigo veo que aprovecha estos juegos de la mente y mi memoria muchas veces para traer desánimo. Ya sea que me acuerde que antes fue mejor y ahora no, o también lo opuesto, que antes siempre era malo y ahora, bueno, pudiera ser mejor. Yo creo que está relacionado con no creer y no confiar en que lo que Dios me está dando hoy, como lo que me dio hace 10 años atrás, era lo perfecto para mi vida como su hijo. Estamos hablando de aquellos que lo tenemos como Señor. ¿Sí? A veces cuando pensamos, quién no pensó que hubo tiempos que fueron mejores?
parecería que cuando decimos eso nos olvidamos que el Señor, que Dios no cambia, que Él da siempre lo mejor para Amén. nosotros, siempre. Amén. Porque si no estaríamos como también un poco dudando de la providencia divina. En cuanto al Señor me favoreció más en un momento que en otro, ¿no? Y empezamos a dudar de su disposición y su disponibilidad para con sus hijos. Pero volvemos y se vuelve a cerrar el círculo. Tiempo pasado fue mejor porque me iba mejor o porque conseguía o tenía lo que yo consideraba que debería tener o conseguir. Y que hoy a Exacto, lo mejor no lo exacto. tengo. Digamos como que la raíz de ese pensamiento sigue siendo esto de que a veces nos cuesta tanto entender que a lo mejor hasta podemos a veces estar un poco hasta molestos con Dios. Y en nuestro corazón hay una pregunta que ni se nombra, que es ¿por qué, Señor? ¿Para qué, Señor? Exacto, exacto. Vos no lo viviste porque estás allá en tu país, pero uno cuando pasa ya varios años, bastantes años como inmigrante, muchas veces uno cae en ese error, en ese juego mental donde no es que a lo mejor nos desanimamos o nos enojamos por Dios, porque en realidad la decisión de venir a este país como inmigrante la tomó uno, pero muchas veces aparece eso a nivel cultural también. Vos estarás ahí a lo mejor con nuestros padres o con primos o con tíos o con compañeros de trabajo y siempre a lo mejor sale el tema, uno dice, no, ¿te acordás en los años 80? Eso era algo que uno disfrutaba cuando era joven en los 70, cuando era adolescente, cuando uno recién formaba su familia. De alguna manera, si no controlamos, aún como hijos de Dios y teniendo la sabiduría de la palabra, si no controlamos los comentarios, las historias, las charlas, aunque no nos demos cuenta, pero podemos caer un poquito en la tristeza, en el Sí. recordar un poco cómo era y por qué no es ahora. ¿Qué te parece? Fíjate vos acá en relación a lo que estamos hablando, en Job, el libro de Job, capítulo 29, versículo de 2 al 5, vamos a leer el 5. Fíjate lo que dice, cuando aún estaba conmigo el omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Fíjate lo que dice acá Job en el medio del dolor, ¿eh? Cuando Sí. aún estaba conmigo el omnipotente, fíjate que en los momentos de la angustia, en medio de la angustia y el descontento, es fácil Ujú. perder el contacto con la realidad. A veces a uno le Sí, parece que las cosas que a uno le pasa, que muchas veces son muy fuertes, sí, sí. eh, hacen que perdamos un poco el contacto con la realidad, nos angustiamos, nos confundimos. Y Job dice, cuando estaba, parecería que en un momento él está diciendo, ya no está conmigo, pero el Señor Exacto. siempre está con nosotros, el Señor dice que no nos va a dejar. Entramos en esa confusión a partir del dolor, no, el dolor, y como vos decís, no perdamos esa calma, porque se puede volver todo mucho más gris, porque se vuelve mucho más gris cuando empezamos a pensar que el Señor ya no está con nosotros, por ejemplo, en el caso de Job. Exacto, exacto. Y si seguimos leyendo, qué bueno que trajiste el capítulo 29 de Job. Primero él habla de lo que perdió en su familia. Fíjate que en el 7 habla de lo que era la posición de él a nivel social y cultural. Claro. Dice, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Job era un hombre salvo, Job era un hombre que no negó a Dios. En un momento se quejó, pero seguía confiando en Dios. Y sin embargo, como decíamos, en un poquito la adversidad o cuando empiezo a pensar un poco que me gustaría estar un poco mejor, empiezo a recordar como él recordaba. Y acá Salomón les dice, no, no estás actuando con sabiduría cuando estás recordando el pasado. Y me viene a la mente 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo lo relaciono un poco con, aunque nos acordemos de cosas lindas, pero si no
volvemos a la palabra, si no lo hacemos con ese gozo del Señor, aún el recordar algo lindo del pasado, nos puede llevar, como también dice la palabra, que el llanto se puede convertir en risa se convierta en llanto, dice Santiago también, ¿verdad? Entonces, el primer consejo en el versículo 9, entonces, no seamos impacientes en la adversidad, no nos convertamos en necios. El versículo 10, alguna conclusión que podamos sacar, podemos recordemos lo lindo, aún las decisiones que nos equivocamos, pero tengamos cuidado, no entremos en ese juego de la mente donde si le doy rienda suelta a las emociones, no voy a actuar con sabiduría y puedo estar al tiempo de empezar a recordar, a lo mejor con tristeza, con falta de alegría. Amén. A veces, Sí, a veces el pensar, porque primero el Señor siempre nos lleva, nos impele hacia adelante, id, ¿no? Id. Eh, y en este sentido, el estar sabiendo que en el medio del desierto, esto como que lo que hablaba hoy, yo cuando estaba en el medio del desierto, había mucho descontento, pero le terminé a mi tiempo, dice el Señor, y en mi tiempo y en mi voluntad, le terminé sacando agua de la roca del pedernal, una roca, la roca más, una de las más duras. Eh, claro. Cuando pensamos que en estos desiertos no nos desesperamos y Dios está al lado nuestro y pegadito y morando en nosotros, Amén. es que a lo mejor la confianza y la fe están más fortalecidas en Él, ¿no? Amén, 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 gloria a Dios. Si te parece, pasamos al 11. Si querés lo leo y compartís primero y después acá lo que yo busqué o lo que tengo acá en los estudios. ¿Qué te parece? Dale, El 7:11 entonces de Eclesiastés dice, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. acá me parece, la palabra nos está diciendo que la ciencia, acá se refiere a la sabiduría, Ujú. traer de otra versión de la Dios habla hoy, eh, dice, buena y provechosa la sabiduría para los que viven en este mundo, si además va acompañada de una herencia, ¿no? Y Exacto, después no lo podemos separar del otro, después nos referimos de nuevo del versículo que le sigue, como claro. que la sabiduría divina y una herencia y la riqueza, dice, abren prácticamente todas las puertas. Ahora, siempre una herencia, la riqueza, supeditada y sometida a la sabiduría A la celestial. sabiduría de Dios. Exacto, exacto, Eh, exacto. Yo acá también tenía ciencia, conocimiento secular. La herencia, yo acá lo relaciono también con que puede estar un poco conectado con la persona que dice yo tengo un cierto apellido conocido, o mi familia es de dinero, o mi familia tiene posición. O sea, el estatus. el hombre natural que no tiene la sabiduría de Dios, que es la palabra, y el Espíritu Santo en Cristo, ¿verdad? El hombre natural aprovecha el conocimiento, como vos decías, la ciencia lo podemos tomar con el conocimiento secular, la filosofía, la ciencia, la medicina, los pensamientos, las diferentes religiones, ¿verdad? De alguna manera, el hombre natural aprovecha esto, pero también después en el 12, cuando lo desarrollemos, se nos muestra que así como todo esto se disfruta en esta vida, pero Ah, la mayoría de las veces no dura mucho tiempo. Lo no, vemos con, lo vemos con personas, ¿verdad? Que de repente tienen riqueza, tienen fama, son inteligentes, tienen estudio, están preparados, se relacionan con todo el mundo y de repente un cambio de posición total en su vida, a lo mejor pierden todo, a lo mejor son abandonados por su familia, su esposo, su esposa, o sea, se disfrutó por un tiempo, pero no se aplicó la sabiduría de Dios. Era para el gozo. ellos
¿Cómo? Perece, perece, Exacto, eh, pereció, pereció. O sea, entonces, el hombre natural, el hombre que no tiene la sabiduría de Dios, la palabra y a Cristo como Señor, disfruta de todo esto. Pero la explicación viene en el 12, si querés lo leo y seguimos explicando en cuanto a la ciencia y la herencia. Dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ahí escudo es como bajo la sombra, se lee, en el original es como estar bajo la sombra de, ¿no? Sí. Eh, y en el, más la sabiduría excede en que justamente hablamos de la vida en el sentido más amplio, una vida presente y una vida futura y Exacto, eterna, ¿no? Porque exacto. nosotros para tener una vida eterna, una vida futura, ¿no? En el más amplio sentido, eh, no podemos ser necios, tenemos que someternos y creer en Dios. Eh, Amén. entonces, fíjate que en algún sentido, cuando estamos hablando, y esto no perece, Salmo, Salmo 49, 19, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz del día, en la Ujú. versión Dios habla hoy. Es decir, Ajá, acá está haciendo un contraste entre lo que se puede disfrutar pero perece y no nos deja ninguna herencia, también en el sentido de la herencia, en el sentido de una vida eterna, una vida futura y eterna al lado de Dios, con aquello que se disfruta también, pero que perece y que después, como dice acá, morirán como todos sus antepasados, ¿no? Y no volverán a exacto, ver la luz del día, ¿no? Es un contraste. exacto. Un poquito enganchado con el 11. El hombre y la mujer natural disfruta de la ciencia, el conocimiento, disfruta del dinero, de la posición, pero el conocimiento y el dinero debemos reconocer que también a mucha gente lo protegen de situaciones diversas en aquellos que Claro. son creación de Dios, no hijos de Dios. El mismo rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, en un momento dice, y el dinero sirve para todo. Yo creo que ese era el tiempo donde estaba Salomón, fuera de comunión con Dios, envuelto en pecado, envuelto en idolatría, influenciado seguramente por todo tipo del mundo de maldad a través de los ídolos que él adoraba con sus esposas, con sus concubinas. Entendemos entonces que la ciencia, el conocimiento, el dinero es un escudo, aún para el que va a morir y va a ser condenado en juicio eternamente. La clave es entender nosotros que como hijos de Dios podemos tener conocimiento, podemos, si el Señor permite, podemos tener un buen pasar económico, pero por sobre todo eso tenemos que tener la sabiduría y la confianza que Cristo es nuestro Señor y que somos salvos por fe. Nosotros como hijos de Dios tenemos la sabiduría del Espíritu Santo, tenemos la sabiduría de la palabra de Dios. Como vos decías, es lo que nos da vida, una vida diaria, caminando en comunión con Dios y tratando de caminar lo mejor posible, y aparte una vida eterna. Entonces, tengamos lo que tengamos, que esté por encima de seguir buscando la sabiduría de Dios, no nos va a llevar a ningún tipo de buen fin, porque o ya sea que la persona que tiene todo eso y no tiene a Cristo está perdida. Aún nosotros como hijos de Dios, si tomamos como escudo el conocimiento, lo que somos, el prestigio, el dinero, si ponemos eso como escudo, no estamos en comunión con el Padre a través de Cristo. De alguna manera también nuestra vida diaria no va a ser fructífera y no vamos a tener la unción que el Señor quiere que tengamos cada día en comunión con Él a través de lo que hizo Cristo, ¿verdad? Ahí yo, en relación a lo que estás diciendo, eh, fíjate que vos decías muy bien, ¿no? En la adversidad, inclusive en la adversidad, el dinero nos puede sacar de apuro. Ahora, en la prosperidad,
el dinero ya cumplió su función. Cuando somos prósperos y sentimos que estamos prósperos, o sea, soy próspero, pero fíjate que ahí falta lo más importante, porque yo puedo tener dinero, pero faltaría la sabiduría, esta sabiduría que me acerca a Dios. Entonces yo pienso que Amén. puedo estar próspero toda una vida, inclusive eso me crea una seguridad, pero no tenemos la seguridad de la salvación, porque el dinero nos compra. Nosotros culturalmente dice el dinero, con el dinero se arregla todo, pero el dinero no arregla la salvación, Exacto, exacto, ¿no? exacto, exacto. Entonces, en un momento, aún el dinero en la prosperidad ya pierde valor y lo que toma siempre valor en la adversidad y en la prosperidad es la comunión con Dios, porque en la adversidad, si bien el dinero me ayuda, en el sentido espiritual lo que me ayuda a saber que Dios está caminando al lado mío. Exacto, exacto. Y el ideal, como hubiera sido el ideal para Salomón, qué lindo que pudiéramos leer, como vos nombrabas allá en Primera de Reyes, o que pudiéramos terminar la historia de Salomón leyendo, y fue, durmió con sus padres, y fue enterrado, y vivió una vida como le prometió a Dios que iba a vivir. Amén. Porque él le prometió a Dios que él iba a servirlo, edificó el templo, entregó el templo. La oración de Salomón entregando el templo, yo creo que es una de las más preciosas de la Biblia. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó esa línea tan finita que él no supo frenar y pasó del otro lado? Por eso, me encanta el libro del Eclesiastés, porque lo está diciendo alguien que en realidad en la sabiduría de Dios, en cuanto a cómo vivir, fracasó. Tuvo Sí, todo, fracasó y tiene, primero, que, bueno, es hombre, como nosotros, y cayó y tropezó. exacto. Eh, pero, pero hay arrepentimiento en Salomón, ¿no? Porque parecería que en Eclesiastés él quiere resarcir. Está diciendo, Sí, miren, yo me equivoqué, pero después está en la referencia a un salmo donde él muestra arrepentimiento realmente, que lo estuvimos sí. comentando en algún momento, y, y en este sentido, como una conclusión, el Señor siempre nos está diciendo que no nos olvidemos de él. Recordá ahí en Deuteronomio 6:11 y Deuteronomio 8:15, ¿no? Dice, cuando yo les dé las tierras, cuando ustedes reciban todo sin esfuerzo en estas tierras que yo le prometí a sus padres y estén saciados, no se olviden de mí. Pero cuando Exacto, estén en el exacto. medio del desierto, con lo que ustedes sienten que son necesidades, penurias, no se olviden de mí porque yo estoy ahí en ese desierto con ustedes. En ambas, Amén. no nos olvidemos del Señor, ¿no? Ni Amén. saciado, ni en el desierto, ¿no? Amén. Y entendiendo que aún en la vida del cristiano, eh, siempre uno ve que también es cíclica, ¿verdad? Aún en la vida del cristiano, la diferencia ahora es que el Señor es el que permite los ciclos para nuestro crecimiento espiritual. Como vos decís, qué lindo cuando todo está bien, qué lindo cuando llegó ese cheque que no esperábamos y a lo mejor podemos comprar el carro nuevo, irnos de vacaciones 2 semanas a México o al Caribe, o el tema cuando estamos en el desierto, cuando no se ve la posibilidad de lluvia, cuando no sabemos con qué se va a pagar a lo mejor el alquiler el mes que viene. Entonces, cuando llegue aún ese tiempo, que no que no nos enojemos, como dice el verso 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios. Si querés, vamos pasando al 7:13 ya. Dice, Sí, mira la obra de Dios porque quién podrá enderezar lo que él torció? Y yo sé que acá tenemos diferentes direcciones por las que no podemos ir. Yo voy a comentar una o dos y vos después, si querés, eh, completás lo que vos investigaste. Yo lo tomo como que el Señor está diciendo a través de Salomón, no podés cambiar mi providencia, no te desesperes como mi hijo, como mi hija, yo tengo lo perfecto, te guste o no te guste,
Me viene a la mente cuando dice, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Está relacionado con la historia también, no solo la historia universal o mundial, sino con nuestra historia personal. Allá en el libro de Gálatas, cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, ¿verdad? ¿Cuántas veces a lo mejor uno dice, ay Señor, cómo me hubiera gustado que hubieras venido en mi tiempo? Me hubiera gustado haber estado con los profetas o en el tiempo del Señor Jesús? Es un poco esta pregunta. No podemos cambiar lo que Él determinó en su perfecta y eterna voluntad. Amén. No, yo lo tomo como que Salomón nos está diciendo, no te afanes, no te enojes, un poco relacionado con el 9. Así como Él te da la bendición y a lo mejor te está haciendo pasar por un tiempo de prueba, recordemos allá Romanos 8:28, ¿verdad? Que todo, los que aman a Dios, todo nos ayuda, no que nos va a ir bien de acuerdo a nuestra emoción o lo que nos gustaría, dice, todo te va a ir bien relacionado con la perfecta providencia y la voluntad de Dios. ¿Cómo lo ves vos el 13? Amén. Me hace acordar un poquito esto a Dios concederá todas las peticiones de tu corazón, ¿no? Y ahí como que, bueno, la palabra amplía y enriquece en otros momentos, pero tenemos que sumarle lo que esté acorde y lo que sea acorde a Exacto. la voluntad de Dios. Y un poco estamos hablando de esto, porque es imposible alterar los designios de Dios. Y los designios de Dios es lo mejor para nosotros. Lo que nos Amén. cuesta a veces entender, y Ujú. esto lo vivimos diariamente, porque nos pasa, aunque sea minutos, horas, segundos, a veces rápidamente nos damos cuenta, pero esos designios es lo mejor, como decías vos, para nosotros, y nosotros lo ponemos en duda. Él no se puede corregir lo que Dios dispuso que faltase o fuese adverso, o lo que nosotros consideramos que fuese adverso. Fíjate, si vamos ahí en el mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, versículo 15, dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse, ¿no? Contarse. Ya. ¿Cuántas veces queremos, cuántas veces queremos explicar lo que nuestra mente finita no puede? Y el Exacto. desánimo, pero porque no lo podamos explicar, no quiere decir que no lo que Dios dispone deje de ser, ¿no? Es Porque que es es lo que está perfecto. haciendo y es lo perfecto. El versículo anterior, 14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Es Ujú. decir, no lo podemos separar de esto. Esto es vanidad y es vacuidad y es vacío para el hombre, pero el propósito de Dios es perfecto. Amén. También Amén. haciendo alusión a la creación. Exacto. Exacto. Acá eh, Salomón nos está llevando de a poquito en 4 o 5 versículos un poco a evaluar también. Yo sé que muchos van a evaluar si están descontentos con algunas cosas, si le están reclamando a Dios o están enojados con Dios. Yo sé que alguno también que lo escuche va a reflexionar cuánto tiempo está poniendo en ese afán por las riquezas la posesión, aún como hijo, como hija de Dios. Yo sé que va a llevar, a muchos va a llevar a buscar un balance y realmente hacer un balance cómo estamos, ¿verdad? Eh, Ah, ahí el 14, también hay, va a haber también ahí para compartir, ya para ir más o menos cerrando estos 5 o 6 versículos, dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Yo ahí donde dice goza del bien, lo relaciono con alabemos a Dios con toda bendición que Él nos da. Agradezcámoslo con nuestra mayordomía, con nuestro servicio a Él, cuando hay salud, cuando la familia está unida, cuando hay prosperidad económica, cuando hay contento, cuando hay gozo. Y después dice Salomón, en el día que es adverso, considera. ¿De qué está hablando Salomón?
considera todas las veces que te bendijo. Así es como yo lo entiendo. Puede ser que vos tengas otra manera de verlo, pero Salomón dice, en el tiempo del bien y del gozo, todo pasa bien rápido. Estamos contentos, el día se ve con más sol de que a lo mejor hay. Por más que tenga un dolor en la rodilla, ya no lo veo, me siento bien porque tengo gozo en el Señor, todo va bien, tengo alegría. El hijo, la hija que a lo mejor estaba perdido, vuelve al redil, pide perdón, el matrimonio se arregla, el Señor sana una enfermedad. Pero ¿qué Amén. pasa cuando llega a la otra cara de la moneda? Por eso Salomón, habiendo pasado por todas las caras de moneda, yo creo, de repente dice, disfruta cuando el Señor te da, agradecele, bendecilo. Y cuando llega el momento de algo que no estás conforme o algo triste, no te apenes, no te enojes, como en el versículo 9. Recordá cuando disfrutabas, cuando tenías comida, cuando disfrutabas con tu familia, cuando servías a Dios en la iglesia, cuando recibías la palabra. Amén. Ahí, cuando el Señor, yo creo cuando después dice, hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él, eh, lo tomo como evaluar el peso eterno de la salvación también en relación al dolor pasajero. Como hablabas vos antes también, no solo la vida diaria, la vida cotidiana, sino en cuanto a la vida eterna. Yo creo que Salomón no concluye ese 14 diciendo, Dios está en control de todo, su providencia es perfecta, y aunque llegara a tus últimos días en adversidad, acordate que tenés la tremenda bendición de que Él te espera con su reino eterno a través de Jesucristo. Amén. Sí, qué versículo ese, ¿no? Porque eh, ahí cuando dice considera, yo lo relaciono también con el versículo 13. Me voy a la pregunta, ¿qué pondrá a enderezar lo que él torció? Ajá, Entonces, en el día de la adversidad, considera, no vas a enderezar nada de lo que él torció. Podemos tomar el torcer de Dios como la adversidad. ¿Por ya, qué? Porque ya, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. No lo vas a enderezar, pero como vos sos sabio y como todo viene de la mano de Dios, lo vas a aceptar con contentamiento, sabiendo exacto. que la voluntad de Dios para nosotros es buena y es perfecta. Y esto tiene Amén. que ver con la fe en la adversidad. Fíjate que cuando está terminando, como vos dijiste, a fin de que el hombre nada halle después de él, ¿no? Dios hizo lo uno y Exacto, también lo otro. Ahí en otra versión dice, no hay nada seguro en la vida. Lo único seguro en la vida es la adversidad y exacto. el gozo. ¿De quiénes vienen? De la mano de Dios. Eso es lo único seguro. Confía en Dios, acércate a Él y acepta de buen grado en tu sabiduría. Una sabiduría y una fe que es don de Dios, ¿eh? Tampoco nos demos Exacto. mérito en eso, pero aceptarlo porque esto viene de la mano del mismo Dios que está bajo control. Sí, yo creo personalmente que lo más difícil para el creyente, lo más difícil es eh, no solo aplicar o guardar los versículos aquí, decirlo de memoria, sino que en el momento que llega la prueba o la adversidad, seguir creyendo por fe que todo viene de parte de Dios. Eh, Tantas veces en la consejería bíblica, como vos también estás allá en Buenos Aires, en Argentina, eh, tantas veces vemos hermanos, hermanas en la fe, firmes en la palabra, conocen la palabra de la A a la Z, pero ante una adversidad grande, ante un dolor grande, familiar, emocional, personal, hay veces que yo he escuchado a personas decir, pastor, yo no sé si todavía tengo fe en Dios. Entonces, yo creo que ese es el challenge más grande para el creyente. Prepararnos para la adversidad y prepararnos para decir, cuando llegue, no como dijo la mujer de Job, sino como dijo Job, Señor, vos me das, vos permitís la prueba en mi vida, yo recibo lo que tú quieras enviarme. Yo creo que es el ejercicio más difícil en el que tiene que entrenarse un hijo de Dios. Prepararse para cuando llegue lo que no nos gusta,
no olvidarnos o no decir me enojé con Dios por un año no oro, o no abro la Biblia, o qué habré hecho, también está esa culpa, a veces, según qué doctrina recibo, ¿verdad? Si de condenación o de gracia. Debo haber hecho algo mal porque esto me llega. Eso no es bíblico tampoco. No, y vos estás hablando de esta posibilidad de poner en práctica, y nosotros estamos dentro de lo que son los capítulos 6 al 8:15 en la verdadera sabiduría práctica. Ahora, tampoco desfallezcamos porque cuando nos pasa que tenemos un desánimo, también muchas veces esa, esa crisis de fe, si la podemos llamar así, ese enojo, eh, se va solucionando y el Señor la va resarciendo en un Claro. proceso donde tenemos que acercarnos a Dios y restaurar y afirmar nuestra comunión con Él. Él va abriendo, aún en lo tremendo de la noticia o la circunstancia, si uno tiene esa fe, se mantiene firme y sigue confiando en Dios, un poco cuando vos hablabas me vino a la mente como esa película que se va abriendo, ¿verdad? O cuando uno está llegando a un lindo lugar, a lo mejor un lago, un río, y uno a lo mejor está llegando y dice, pero yo veo solo montañas acá. Y de repente uno llega a un lugar y dice, caramba, yo nunca pensé que esto podía estar escondido, porque yo no veía nada. Así es como trabaja Dios en la vida de cada uno de sus hijos. Siempre hay esperanza, siempre Él tiene lo mejor y nunca dejemos de confiar en que su providencia es perfecta. Yo, si te parece, me gustaría terminar aquí con Salmo 119, del 33 al 35. Salmo 119, del 33 al 35, un poco para cerrar ya lo que estamos compartiendo. Y un poco para decirlo como en oración, ¿verdad, Señor? En el día del bien, en el día del mal, yo voy a guiarme por tu palabra. Y dice ahí el 119:33 de Salmos, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Amén. 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 No sé si tenés alguna otra conclusión, alguna otra palabra finales y yo, si te parece, ya oro y nos despedimos. ¿Qué te parece? No, simplemente eso. A veces vos dijiste según qué doctrina nos han dicho o hemos aprendido, desfallecemos, pero no nos amarguemos tampoco cuando nos pasan cosas muy humanas y muy carnales como la duda, como un alejamiento del Señor, Desánimo. eh, porque desánimo, va a llegar un momento, nosotros perseveramos, ¿no? Los santos perseveramos. Va a llegar un momento que nuestra única salida va a ser Dios mismo. Así Exacto, que exacto. tener presente esto para que en ese camino donde nos pasan tantas cosas a nivel, en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Nuestra área emocional, intelectual, nuestros pensamientos, que tengamos siempre esta esperanza de que Dios va a hacer Amén. la obra, Dios va a hacerla en nosotros, ¿no? Él ya tiene el río que nos va a mostrar, aunque estemos en el medio de la montaña. Claro, lo que pasa es que ese río nosotros no lo vemos, pero Él ya Exacto, lo vio, está exacto, dado, ese río ya exacto. está dado, ¿no? Amén, amén. Bueno, vamos Mm. a orar. Bendito Padre de la Gloria, gracias, gracias por este lindo encuentro semanal que tenemos aquí a través de la palabra de Dios, Señor. Gracias por los hermanos, hermanas que Mm. están pendientes, que están escuchando, algunos de ellos que han compartido, Señor, lo que estamos compartiendo, que la palabra se expanda, que la palabra, Señor, se multiplique. Bendito Dios, que podamos aplicar más que nunca la palabra de Dios en este tiempo, Señor, donde aparecen dudas, donde aparecen a lo mejor preguntas de cómo va a actuar Dios, cómo va a salir la iglesia adelante. Gracias, Señor. Gracias por lo que hemos compartido. Gracias porque estamos todos en un mismo espíritu, en un mismo Señor.
en una misma palabra, que es la bendita palabra de Dios. Te pedimos, en acuerdo aquí con mi hermano y todos los hermanos, Señor, que tú obres en cada uno de nuestros corazones. Que siempre tengamos esa esperanza, que aunque no veamos con nuestros ojos carnales lo que tú tienes preparado siempre bendición, providencia perfecta y provisión perfecta para Señor. cada uno de tus hijos, porque esa es tu promesa, Señor. Y tú no eres hombre, dice la palabra, para que mientas. Nos despedimos, Señor, de nuestros hermanos, nunca de tu presencia, y gracias. Gracias de nuevo, Padre, por favor, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. 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 Gloria a Bueno, Dios. bendiciones. Gloria a Dios. Bendiciones, Cristo hermanos. vive. Cristo vive. Chao.